Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien con toda la energía del mundo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está que arde en el mundo del espectáculo turco. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Sí, señoras y señores, hoy vamos a analizar la supuesta explosión de Can Yaman después de unas declaraciones bastante reveladoras de Demet Özdemir sobre quiénes son sus verdaderos amigos. Agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo chismecito fresco, análisis a fondo y sobre todo, mucha buena onda. Así que ya saben, suscríbanse para formar parte de esta gran familia. Bueno, a ver, vamos a recapitular un poco para poner a todos en contexto. Como seguramente ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento, los reyes de la televisión turca, gracias a su exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y obviamente, los fans enloquecieron y empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas. La verdad es que era difícil no hacerlo porque eran la pareja perfecta, al menos en la ficción. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a la ficción. Después del final de la serie, los rumores de una relación amorosa entre Can y Demet se intensificaron, pero ninguno de los dos confirmó ni negó nada. Más bien, fueron bastante herméticos al respecto. Y luego de repente las cosas se enfriaron, empezaron a distanciarse y los rumores de una supuesta mala relación entre ellos comenzaron a circular. La magia de Erkenci Kuş, que había unido a millones de fans alrededor del mundo, parecía desvanecerse junto con el fervor de los medios por una relación que nunca se concretó oficialmente. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone jugosa. Recientemente Demet Özdemir ha estado dando entrevistas hablando sobre su vida, su carrera y, inevitablemente, sobre sus relaciones personales. Y en una de estas entrevistas, soltó una bomba. Le preguntaron sobre quiénes eran sus amigos más cercanos en la industria del entretenimiento, y ella mencionó a varios nombres, pero, oh sorpresa. Can Yaman no estaba entre ellos. El silencio fue ensordecedor. La ausencia de su nombre resonó en los oídos de los fans y de la prensa del corazón turca. Demet mencionó a otros actores y actrices con los que ha trabajado y con los que mantiene una relación de amistad genuina. Habló de cómo se apoyan mutuamente, de cómo comparten momentos importantes y de cómo valora su amistad. Mencionó nombres como los de Aslı Bekiroğlu, con quien comparte una amistad desde hace años, y algunos de sus compañeros de Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, la serie donde también ha demostrado su gran talento. Pero el nombre de Can brilló por su ausencia. Y claro, esto desató toda una ola de especulaciones y rumores. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué Demet no considera a Can como un amigo? ¿Acaso la relación entre ellos terminó tan mal como se rumorea? ¿Acaso la sombra de Erkenci Kuş se ha convertido en un muro insalvable entre ellos? Y aquí es donde entra la supuesta explosión de Can Yaman. Según varios medios turcos, Can no se tomó nada bien las declaraciones de Demet. Al parecer, se sintió dolido y decepcionado al ver que no era considerado como un amigo por alguien con quien compartió tantos momentos importantes, tanto dentro como fuera del set de grabación. Se dice que las declaraciones lo tomaron por sorpresa, especialmente porque él siempre ha guardado silencio y respeto sobre su relación con Demet, incluso después de que los rumores de distanciamiento comenzaron a circular. Algunas fuentes cercanas a Can afirman que él siempre consideró a Demet como algo más que una compañera de trabajo. Que la admiraba y la apreciaba mucho y que incluso después del final de la serie, intentó mantener el contacto con ella. Que creía en la posibilidad de una amistad duradera, más allá de la pantalla y de las exigencias de la fama. Pero según estas mismas fuentes, Demet se mostró distante y poco receptiva, lo que llevó a Can a alejarse y a aceptar que la relación entre ellos no iba a ser lo que él esperaba. Este distanciamiento, según las fuentes, fue gradual pero constante, marcado por respuestas cortantes, evasivas e incluso el rechazo a invitaciones para reuniones casuales entre compañeros. Ahora, ¿qué tan cierta es esta supuesta explosión? Pues la verdad es que no hay una confirmación oficial por parte de Can. Él no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido un perfil bajo concentrado en sus proyectos internacionales, como Sandokan, la serie que lo ha llevado a Italia y que ha impulsado su carrera aún más alto.
A con acento de las fronteras de Turquía. Sin embargo, algunos medios afirman que sus allegados han confirmado que está molesto y decepcionado. Otros, en cambio, dicen que Can está tratando de mantener la calma y de no darle más importancia al asunto, ya que prefiere enfocarse en su carrera y en sus nuevos proyectos. Que ha aprendido a lidiar con las especulaciones y los rumores, y que prefiere invertir su energía en lo que realmente importa, su trabajo y su futuro. La verdad es que nunca sabremos a ciencia cierta qué es lo que realmente pasó entre Can y Demet. Su relación es un misterio que solo ellos conocen. Pero lo que sí es cierto es que las declaraciones de Demet han reavivado la polémica y han puesto de nuevo en el centro de atención la supuesta mala relación entre ellos. El halo de misterio que rodea su pasado juntos sigue fascinando al público, alimentando especulaciones y teorías de todo tipo. Y es que, seamos honestos, la amistad en el mundo del espectáculo puede ser un tema complicado. Las relaciones son efímeras, los intereses pueden ser diferentes y la competencia puede ser feroz. Es difícil saber quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son solo compañeros de trabajo. Y en el caso de Can y Demet, parece que la línea entre la amistad y la simple camaradería se ha difuminado. La presión de la fama, la constante vigilancia de los medios y las expectativas del público pueden distorsionar las relaciones y hacer que sea aún más difícil construir lazos genuinos. Pero volviendo al tema de la explosión de Can, me parece importante analizar un poco su reacción, o la supuesta reacción, claro. Si realmente se sintió dolido y decepcionado, es comprensible. Después de todo, compartió mucho tiempo con Demet, vivieron momentos intensos y crearon un vínculo, al menos profesional. Las largas jornadas de grabación, las risas compartidas, los desafíos superados juntos, todo eso crea una conexión, por superficial que parezca. Es normal sentirse afectado si uno siente que la otra persona no valora esa conexión. Sin embargo, también es importante recordar que cada persona tiene derecho a elegir a sus amigos y a rodearse de las personas que le hacen sentir bien. Demet tiene todo el derecho a considerar como amigos solo a aquellas personas con las que siente una conexión genuina y con las que comparte valores y afinidades. Y si Can no entra en esa categoría, pues no hay nada que se pueda hacer al respecto. La amistad no es una obligación, sino una elección. Quizás simplemente Can y Demet eran grandes compañeros de trabajo, pero no estaban destinados a ser amigos. O quizás la relación entre ellos se deterioró con el tiempo debido a diferentes circunstancias. El estrés del trabajo, las diferencias de personalidad, las expectativas no cumplidas, son muchos los factores que pueden influir en el desarrollo o el declive de una relación. Lo que sí es cierto es que la amistad no se puede forzar. Tiene que surgir de forma natural y tiene que ser recíproca. Ahora, dejando un poco de lado el drama y el chisme, me gustaría reflexionar sobre la importancia de la amistad en nuestras vidas. Los amigos son esas personas que nos apoyan en los buenos y en los malos momentos, que nos hacen reír, que nos escuchan, que nos aconsejan y que nos quieren tal y como somos. Los verdaderos amigos son un tesoro invaluable que debemos cuidar y valorar. Ellos son nuestra familia elegida, aquellos que nos acompañan en el camino de la vida y que nos ayudan a crecer y a ser mejores personas. Y en el mundo del espectáculo, donde la soledad y la presión pueden ser abrumadoras, la amistad puede ser un salvavidas. Tener amigos que te entiendan, que te apoyen y que te hagan sentir parte de algo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En un ambiente tan competitivo y exigente, contar con el apoyo de personas que te conocen y te valoran por lo que eres, y no por lo que representas, es fundamental para mantener la cordura y el equilibrio. Así que ya saben, elijan bien a sus amigos, cuídenlos y valórenlos. Y si alguna vez se sienten decepcionados por alguien que consideraban un amigo, recuerden que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. A veces las personas simplemente se alejan, y eso está bien. Lo importante es seguir adelante y rodearse de las personas que realmente importan. Aprender a soltar las relaciones que ya no nos aportan nada positivo y abrirnos a nuevas conexiones que nos enriquezcan y nos hagan crecer. Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la supuesta explosión de Can Yaman después de las declaraciones de Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo una especulación basada en rumores y en información que circula en los medios turcos. Nunca sabremos la verdad completa, pero sí podemos analizar la situación y sacar nuestras propias conclusiones. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras y de los personajes públicos hay
Personas con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. Para resumir un poco, hemos visto cómo las declaraciones de Demet sobre sus verdaderos amigos han reavivado la polémica sobre su supuesta mala relación con Can. Hemos analizado la posible reacción de Can, y hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad en nuestras vidas. Hemos explorado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la necesidad de rodearnos de personas que nos aporten valor y nos hagan sentir bien. Gracias por acompañarme una vez más. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. Así que, por favor, déjenme sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can realmente explotó después de las declaraciones de Demet? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? ¿Creen que la amistad en el mundo del espectáculo es genuina? Quiero saber lo que piensan. No olviden compartir sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.